Hola, ¿qué tal? Sé que no he podido subir video últimamente, pues me he estado acostumbrando al regreso a clases, al horario, a los profesores, a las tareas y a que todo se acomode. Básicamente quedé en que los viernes en la noche, como hoy, pudiera hacer el video para subirlo entre el fin de semana. Pero bueno, vamos con el título. Hoy vamos a hablar de el nihilismo. Es una corriente social que yo encontré en el libro del filósofo autor Nietzsche. El libro se llama El Anticristo. El nombre siento que es sumamente de mercado para poder vender más, pero el contenido se me hace muy interesante. Es un libro que da una crítica hacia la religión católica, pero habla de más religiones. Se concentra en la religión católica al ser una de las que más abarca. Es una crítica no exactamente al concepto de creencia, sino al concepto de cómo se va estructurando la iglesia, de cómo ciertas personas volvieron esta creencia en fanatismo y de esta manera lo volvieron en negocio. Pero bueno, vamos al punto. En el libro podemos encontrar varias veces la palabra nihilismo o una referencia a esta. Entonces investigué un poco, revisé y básicamente el nihilismo es una corriente social que se me hace muy interesante. Así que intenté reducir y ponerlo lo más concreto y lo más importante para poder enseñárselos a ustedes. Así que empecemos. Nihilismo es un término que empezó a ser usado por los románticos alemanes para referirse a las doctrinas que se caracterizan por la ausencia de valores o de convicciones verdaderas. El nihilismo toma su auge importante en Nietzsche. Para este autor, el nihilismo tiene dos significados distintos. A continuación leeré los diferentes significados que tiene para Nietzsche. Número 1. Por una parte, en sentido negativo, designa el largo proceso de decadencia de la cultura occidental que inició con el socratismo y se prolongó con el platonismo, y especialmente con la religión judeocristiana. Para explicar el punto número 1, tenemos que entender cómo eran las creencias que regían a Nietzsche. Nietzsche pensaba que lo que menos importaba en el mundo era actuar políticamente correcto de acuerdo a la sociedad, sino expresar lo más puro de tu alma, los primeros sentimientos que tuvieras, si era enojo, si era envidia, si era felicidad, si era tristeza, lo tenías que expresar porque nacía de ti desde el principio y no tenías que adecuarlo a la sociedad. Entonces, en este punto podemos ver que Nietzsche echa cierta culpa al socratismo, al platonismo y a la religión judeocristiana. Por poner un ejemplo con la religión, al estar en la religión tienes bases, tienes que seguir reglas y hay cosas que no debes seguir. Entonces esto enmarca la vida del humano. Y para Nietzsche esto era lo peor, porque te obligaba a seguir las normas y estas normas no te dejaban expresarte libremente y puramente. Entonces esta decadencia a la que se refiere con el nihilismo es puesto que creas un ambiente donde ya no debes de creer en nada, donde ya no quieres creer en nada y pues esta gente va perdiendo el sentido de tú crees o no crees en absolutamente nada o en absolutamente todo. Por eso en este punto el nihilismo para Nietzsche era horrible. Punto número 2. Por otra parte, el nihilismo tiene un sentido positivo encarnado en el método genealógico nietzscheano, que desenmascara los falsos valores y proclama que Dios ha muerto, lo que significa que no hay propiamente un sentido y que aquellos que habían sido considerados valores supremos se desvaloran. En este punto aún podemos ver un ligero ataque hacia la religión. Bueno, no es precisamente un ataque, es una forma de pensar y como tal hay que respetarla. Nietzsche se dio cuenta de los dos aspectos que el nihilismo tenía y en este aspecto se trataba de desenmascarar los valores tradicionales, de mostrar a las personas quiénes realmente son para el mundo y principalmente para ellos mismos. Entonces el nihilismo al apartarse de la creencia absoluta de todo, pues permitía a su gente ser como ellos sentían que debían de ser en ese momento o como pensaban que debían de ser. Esto para Nietzsche es muy bueno, pues realza el asunto de que tú tienes que actuar, pensar y decir lo que tu alma, lo que tu ser, lo que tú como persona creas que debe de ser. Y no repararse en si es correcto para alguien o no es correcto para alguien, ya sea sociedad, persona o cierta creencia.
Ahora ya nos podemos hacer una idea de lo que es el nihilismo, de cómo tiene aspectos positivos para algunas personas o negativos para otras personas. Y para Nietzsche, al no poder ser una corriente sumamente enmarcada en un lado, tiene aspectos de ambas opciones, positivo y negativo. A mí en lo personal se me hizo una corriente muy interesante, pues siempre he creído que no hay que creer absolutamente en todo. Y si vas a creer en algo, lo tienes que creer firmemente hasta el último momento de tu vida. Tiene que ser algo sumamente importante para ti. Pero en muchas cosas creer mucho o volverse fanático de algo se vuelve más que nada un problema. O sea, no es algo real, ya no es algo que esté a tu alcance o que sea real para ti, sino que lo estás elevando a un nivel muy grande. Entonces siempre he considerado que no creer absolutamente en todo es una buena razón. Por esta parte me gustó mucho el nihilismo, pero también tiene el lado donde tienes que pensar acerca de que si tú crees en algo, no importa quién te diga que no es cierto o cuántas veces te lo digan, tú tienes que creer firmemente ya que lo estás creyendo en serio. Si tienen la oportunidad de buscar más del nihilismo, por favor háganlo, se me hizo muy interesante. Como ya dije, Nietzsche es el autor que le dio auge a la corriente social, pero también tiene otros libros, también tiene más que dar. Y pues a ver qué nos dice el nihilismo. Para la gente que les haya interesado lo que les dije del libro, a continuación les daré una pequeña reseña para que puedan decidirse a comprarlo. Realmente se los recomiendo, se me hace muy interesante este tipo de temas. La obra de Federico Nietzsche, que aquí presentamos, El Anticristo, representa una fuerte sacudida para ese gran edificio que es la cultura occidental, pues golpea con fuerza una de sus principales columnas de sostenimiento, el cristianismo. Sin embargo, no se trata de un simple relato acerca de la corrupción de la Iglesia Católica, pues esto ya es de sobra conocido. Nietzsche señala graves incongruencias entre los evangelios que reseñan el mensaje auténtico de Cristo, en donde se rechaza toda ritualidad, pues lo que predicó Jesús no es una nueva creencia, sino una nueva vida. Se trata de sentirse eterno y trascendente. Lo que leerás es una crítica muy severa a la moral cristiana, pero no es exabrupto de un resentido social, de un ateo recalcitrante o de un historiador enfermo de objetividad, sino el discurso de un hombre que se encuentra en el umbral de la locura, pero que por lo mismo se sitúa más allá de toda prudencia intelectual, lejos de los juicios, para aplicar de formidable instrumento de su inteligencia, explorando la cara oculta del cristianismo. Como nota final, les quiero decir que no hay que tomarse muy a pecho lo que se diga o no se diga en el libro, si es que lo van a leer o si es que ya llegaron a este punto del video y han considerado que lo que dice Nietzsche no es propiamente correcto, que es justamente lo que él pelea. Hay que entender que es su forma de pensar y todas las personas tenemos una manera de pensar que es toda una galaxia, todo un universo. En realidad todos pensamos y creemos de diferentes maneras que de alguna manera se relacionan con todas las personas y es así sucesivamente. Entonces, como cada pensamiento se hace importante, cada pensamiento se vuelve casi casi mágico. Entonces hay que entender, hay que abrir la mente y entender a todas estas personas, a todos estos filósofos que han intentado pensar, han intentado entender, han intentado superar y han intentado y continúan intentando, porque todos los días todos nos detenemos un minuto a pensar el por qué o el para qué sirven las cosas. Entonces hay que tener la mente abierta y entender cuál es el punto de vista de Nietzsche, qué es lo que él creía y respetar que aparte de lo que creía siempre luchó por eso. Así que principalmente eso sería mi nota final, eso sería el video. Espero que les haya gustado, me gustó mucho hablar de este tema. Espero que le puedan dar like al video, me ayudarían mucho, lo comenten, me digan su opinión acerca del nihilismo, si han leído algo acerca de si saben más cosas acerca de esto, se me haría muy interesante. Lo compartan, también me ayudaría muchísimo y pues gracias por ver el video hasta aquí y hasta la próxima.